La iglesia de Jesucristo viene a ser comparada al cuerpo humano. Amén, gloria a Dios. Porque dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos, o en un cuerpo tenemos muchos miembros. Señor, Porque de la manera que dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pero todos, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es algo cierto. amén. Pero en el verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, ¿mucho qué? Muchos miembros. Somos, dice, un cuerpo en Cristo. Amén. Y todo miembro, los unos de los otros. Gloria a Dios. Bendito Señor. Aleluya. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, dice el verso 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego va citando, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. Y luego da un sello allí que es para todo, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Gloria a Dios. Bendito Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor Jesús. Aquí en el libro de Efesios hemos encontrado, en el capítulo 4, donde nos habla, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo dice? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y tenemos que soportarnos con paciencia, pero también dice en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego va relatando un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Pero en el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y por lo último en Corintios nos habla, nos aclara, nos muestra algo muy importante, algo muy esencial también. En el capítulo 12, desde el verso 18, donde habla el apóstol, sigue hablando aquí, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es decir, ese cuerpo que usted tiene y el cuerpo que yo tengo, el creador de ese cuerpo es Dios. Amén. El diseñador de ese cuerpo es Dios. Amén. El que formó esa estructura del cuerpo tuyo y el cuerpo mío es Dios. Amén. Y Él sabe por qué nos creó de esa manera. Él sabe. Amén. Cada partícula nuestra o cada miembro de nuestro cuerpo está en su lugar porque así Dios lo quiso. Amén. Así Dios lo quiso. Cuando empezamos a estudiar el cuerpo humano, por ejemplo, nos damos cuenta de muchas cosas importantes porque hay miembros en nuestro cuerpo que algunos son más factibles aparentemente, es decir, es más útil, pero hay otros que aparentemente pareciera que no es de mucha utilidad.
¿verdad? Por ejemplo, uno le mira las uñas y dice uno, la uña parece que está ahí como un complemento nada más, pero en ocasiones es útil. La pestaña, por ejemplo, usted ve por allí y dice como, creo que está de más eso allí. Por eso es que mucha gente lo reemplaza por algo postizo, porque según ellos dice que está feo, está mal, el tamaño, la medida, el gruesor, la cantidad es muy poquito me puso allí, o muy corto me hizo, o otro dice no, muy largo me hizo. Es decir, el ser humano está inconforme con la manera como nosotros nos miramos, ¿verdad? Como la manera como según nosotros decimos como soy no me gusta. Aleluya. ¿Usted no ha visto alguno inconforme con su cabello? Uy. Está inconforme con su cabello, está inconforme con su nariz, está inconforme con la oreja, está inconforme con su estatura, está inconforme con su gruesor, está inconforme con su, ¿cómo podemos decirlo eso? Con su contextura, sí, correcto. Está inconforme con el piel o con el color de la piel, está inconforme con todo, está inconforme. Aleluya. Si tiene cabello negro, no, él quería rubio. Y si es rubio, no quería negro. El que tiene mucho vello en el cuerpo, él quería ser como Jacob. Y el que es como Jacob, usted ya sabe cómo era Jacob, ¿verdad? Botella. El que es como Jacob quiere ser como la gorila. Es decir, quiere tener vello por todo lado. Pero en sí Dios es el que nos diseñó a cada uno de nosotros. Y el trabajo, el diseño, el labor que Dios había realizado en cada uno de nosotros es algo perfecto. Y usted y yo somos únicos. Si usted se llega a morir, nadie más lo reemplaza. Ni aunque nazca su hijo, ni aunque nazca su hija y le digan, uy, esta sí me parece, pero en ciertas áreas sí le va a parecer, pero lo total difícil. Porque somos creaciones de Dios únicas. Yo tendré a mi hermano que me parezca en algunas áreas, de repente la misma estatura, la misma contextura, en algunas áreas de repente me parecerá mi hermano. Aleluya. O mi papá, o yo le parecerá a mi papá. Pero mi papá es único, no hay otro como él. Yo no voy a ser parecido a lo total tal como él es. Ni mi hermano me va a parecer a mí, ni yo mucho menos a él. Usted y yo somos únicos. Únicos. El pastor Rodolfo se llega a morir, nadie lo reemplaza ya. Nadie. Y aunque traten de imitarlo como lo imiten, nadie lo va a reemplazar, porque Él es la persona a quien Dios lo levantó, a quien Dios lo capacitó, quien Dios mismo lo preparó y lo puso en su cuerpo. ¡Pras! Y le dijo, me va a ser útil para ciertas cosas. Pero Él se llega a morir y nadie puede ocupar más su lugar. Nadie. Usted también, de repente si mañana llega a morir, ya nadie puede ocupar ese lugar suyo. Amén. Nadie puede ocupar, porque somos una hechura única de Dios. Dicen amén. Amén. Y es por eso que usted tiene que amarse. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que amarnos, porque somos una creación de Dios única. Amén. ¿Pueden darse un aplauso para usted? Somos únicos. Amén. Jesucristo también es único. Amén. Él es único. El Espíritu Santo también es único. Amén. El Dios y Padre también es único. Amén. Nadie puede igualarlo, nadie puede reemplazarlo, mucho menos. Entonces, Él nos pone una comparación. Así como el Padre es único, el Hijo Jesús es único, su Santo Espíritu, fiel Consolador, es único. Entonces, cuando el Padre
le ve a la iglesia a través de Jesucristo. Jesucristo, inspirándole al apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, le hace ver que así como Dios creó al ser humano, así como Dios nos creó, cuerpo, alma y espíritu, así como Dios nos creó a nosotros, y así como observamos y que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno, y que cada miembro en particular que está en nuestro cuerpo está cumpliendo una función importante. Amén. Así sea un miembro pequeño o un miembro grande, pero cada miembro está cumpliendo una función importantísima. Porque ese miembro que está en nuestro cuerpo, Dios dice aquí, Corintios, Dios mismo lo ha. Dice, mira, mas ahora Dios ha colocado los miembros. Estamos en 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios, dice, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Es decir, Dios puso los miembros, cada parte en su lugar, porque Él quiso y porque Él sabe que allí ese miembro tiene que cumplir su función para lo que Dios le ha puesto allí. Y tiene que cumplir. Porque tiene que cumplir ese miembro donde Dios lo puso. Ahí tiene que estar y ahí tiene que funcionar. Él no tiene el por qué mirarle a otro, ni depender de otro. Aleluya. Sino que ahí fue puesto, ¿para qué? Para que cumpla una función importantísima de parte de Dios. Amén. Porque fue Dios, dice, el que lo colocó allí. Cristo vive. Gloria a Dios. Por eso es que más abajo en el libro de Corintios habla, por ejemplo, donde dice, Aleluya, Jesús, gloria a Dios. ¿dónde estamos? Capítulo 12, ¿no? Bendito Dios. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo, ¿cuál es el ojo? ¿Sabe cuál es el ojo? ¿Usted tiene ojo? Amén. Tóquese a ver si trajo su ojo. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Dice, ni este ojo, hablando físicamente, dice, ni el ojo puede decir ¿a quién? ¿Cuál es la mano? El ojo no le puede decir a la mano. ¿Cómo el ojo le puede decir a la mano? Digámosles así. Supongámosle que de repente tal vez el ojo le diga algo a la mano. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? Aleluya. Cristian, ¿cómo le va a decir tu ojo a tu mano? No te necesito. ¿Cómo? Aleluya. Estamos hablando de nuestros ojos. Ya. Tú me respondes ahora porque todo tu cuerpo está trabajando en unidad. Pero hablando solamente del ojo y de la mano, ¿cómo se pueden comunicar los dos? ¿Cómo? Imposible. Porque el ojo no tiene boca. ¿Cómo se puede comunicar? No tiene mente tampoco. ¿Cómo se puede comunicar? ¿Cómo? ¿Cómo? De cómo o por qué trabaja normalmente el ojo. Porque hay un trabajo en conjunto. Hay un trabajo unánime. Y ningún miembro, por más que esté toditito junto. Mira, todo mi cuerpo está bien formado. Pero para que cada uno de mis miembros funcione como está funcionando ahorita, para que yo pueda estar hablando como estoy hablando y viendo como estoy viendo y movilizándome como me estoy movilizando, ¿quién eso lo hace? El Espíritu. Porque el Espíritu dice que es el que unifica. O no dice allá en el libro de Ezequiel, ¿se acuerda del capítulo 37 cuando estaba formadito todo el cuerpo? Estaba el ojo, estaba la boca, estaba ¿qué más? La nariz,
las manos, el corazón, todo estaba. Pero estaba inmóvil. Hasta que Dios le tuvo que decir al profeta: profetiza de los 4 vientos y di: espíritu, entra en ellos. ¿Sí o no? Y empezó a profetizar el hombre. Y mientras profeticé, dice, oí un ruido. ¿Quién hacía el ruido? El espíritu. Y dice que cada hueso se juntaba con su hueso. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? El que une es el espíritu. El que une es el espíritu. El que convence es el espíritu. El espíritu le dice al ojo: tu lugar es allá. A la boca le dice: tu lugar es aquí. A la mente: tu lugar es aquí. Al hueso del brazo le dice: tu lugar es ahí. Al hueso de la pierna: allá. A cada hueso con su hueso dice que se juntaban. ¿Y cómo se van a juntar? Es el espíritu. Así es que el que hace funcionar a cada uno de nuestros miembros es el espíritu. Es el espíritu. Y el espíritu trabaja juntamente con el alma. Los dos juntos trabajan. El alma y el espíritu. Pero el que hace la unificación es ¿quién? Grítalo, hermano. ¿Quién hace? El espíritu lo hace. Cristo vive. Puede darle palma al Señor como se merece. Eso es lo que dice Efesios. Efesios 4, léalo. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 4, ya están ahí. Primer libro de Efesios. No se vayan a buscar en segunda de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 3, ¿qué dice? Solícitos en Fuerte, hermano, fuerte. solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Qué hay que guardar? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué el que exige tanto de que uno tiene que guardar? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque el espíritu hace el espíritu es el que hace la función para que cada uno de los miembros trabajen en paz, para que trabajen en armonía, para que estén todos armonizados. Cristo vive. Y de esa manera se contribuye y sale, dice, un cuerpo. Un cuerpo. Un espíritu. Un espíritu. Con que fuisteis también llamados a una misma. A una misma, dice, no a 2 ni a 3, a una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Porque yo no puedo decir, bueno, mi ojo no puede decir, no, yo no me quiero convertir. Mi mente, que se convierta la mente, que se convierta el oído, que se convierta esa lengüeta que está ahí, que se convierta el corazón, que se convierta los demás. Yo no me quiero convertir. No puede decir el ojo. No, todos tienen que estar convertidos. Todo tiene que estar convertido para que el bautismo sea válido. Porque dice que solamente hay un solo bautismo. Gracias, Señor. Perfecto Dios. Un cuerpo, un espíritu con que fuisteis llamados. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alabanza al Señor. Entonces viendo allí el trabajo hermoso, divino, exclusivo que Dios ha hecho, hace y quiere seguir haciendo. Ahí viendo el apóstol Pablo y Dios hablándole
para que nos traiga una enseñanza a todos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y le dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, no tiene el mismo desenvolvimiento. Y en el verso 5 nos da la respuesta y dice, así nosotros, ya enfocándonos a nosotros como personas que somos parte de la iglesia de Cristo, que formamos el cuerpo de Él. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. No dice somos un cuerpo de Cristo, dice en Cristo. Aleluya. Y todos miembros los unos de los otros. Eso está hablando de un trabajo unánime. Eso está hablando que cada uno necesitamos uno del otro y tenemos que depender unos del otro. Porque si no dependemos uno del otro, ¿qué pasa? Nos morimos. Porque Dios así lo creó, así Dios lo formó. A su nombre. De manera que, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y luego va relatando la manera como cada miembro ha recibido en particular lo que ha recibido de parte de Dios. Aleluya. Bien, enfoquemos un poquito a nosotros. La Biblia dice que la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Hablemos hablemos desde aquí donde empieza el cuello para abajo. Nosotros somos eso. Cristo dice que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Supongámosle que nosotros somos desde aquí para abajo. Yo no sé dónde usted quisiera estar. ¿Dónde quisiera estar? Desde aquí para abajo, ¿dónde quisiera estar? Brazo derecho, dice María Zetán. ¿Usted qué quiere ser? Mano también. Ya tenemos dos manos, ya no puede haber otro mano ya. Cristo vive. ¿En qué posición quisiera usted estar? ¿O en qué posición cree que usted está en el cuerpo de Cristo? Porque cada miembro tiene que saber cuál es su función en el cuerpo. Porque el ojo no puede estar allí diciendo, ¿y ahora qué hago? O la mano estar allí donde está y decir, ¿y ahora qué hago? La mano no le puede decir a la boca, oye, ¿y yo qué voy a hacer? Pero tú eres mano, tú tienes que conocer tu función. Ay, yo soy mano, si tú eres mano. ¿Y qué hace la mano? El ojo no le puede enseñar. Cada miembro tiene que saber cuál es su función en ese cuerpo. Porque ¿quién lo colocó en el cuerpo? Hemos dicho. ¿Quién lo colocó? Dios. Dios fue el que lo colocó allí en el cuerpo. Dios. Y lo colocó allí porque Dios sabe que ese miembro va a cumplir una función. Una función correcta. Porque Dios es el que nos conoce. Dice que Dios mismo fue el que nos llamó a nosotros. Por medio de su Espíritu. Nos llamó y nos colocó en el cuerpo. Como Él quiso. Amén, amén. Él nos colocó. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos nuestra función. Y que no dependamos de otro. Que no dependamos de otro. Como algunos, por ejemplo, dice como si fulano no viene al culto, yo tampoco voy. Si fulano no canta, yo tampoco canto. Si fulano no hace esto, yo tampoco hago. Por eso es que la Biblia dice, si todos fuéramos un solo miembro, si todos fuéramos iguales, ¿qué sería de nosotros? No está queriendo decir que aquí no podemos mirar por nadie.
sino que cada miembro tiene que cumplir su función donde Dios lo puso y a lo que Dios lo llamó para que haga también. El ojo tiene que hacer lo que tiene que hacer. La mano tiene que hacer lo que le compete hacer. La boca tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Él no puede depender del ojo. La boca tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque Dios lo colocó allí para una función exclusiva. Sí, gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Todos estamos involucrados a trabajar en conjunto. Mantener el vínculo o la unidad del vínculo que nos genera el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que tenemos que mantener ese vínculo, esa armonía, esa paz, esa esperanza, todos juntos, trabajando en particular con diferentes funciones, pero trabajar con un solo objetivo, con un solo propósito y con una sola meta también. ¿Cuál es la meta? De agradarle a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que nos injertó en su cuerpo para que cumplásemos una función exclusiva. Eso es lo que nos tiene que interesar. No nos tiene que interesar, oye, ¿por qué tú no haces? ¿Se acuerda cuando Jesús le dice, oye, ¿por qué tú preocupas de decirle, oye, ¿por qué te preocupas? Y dice, ¿por qué le quieres quitar la paja que está en los ojos de tu hermano? Mejor quítate la viga que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque uno vive preocupado del otro, de que si el otro no hace, ¿y por qué no hace? ¿Y por qué no avanza? ¿Y por qué no dice? ¿Y por qué no crece? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Eso es problema de él. Ese es problema de ella. El problema nuestro es que tenemos que cumplir nuestra función. Porque cada uno de nosotros, Dios nos puso en nosotros una función que tenemos que cumplir. Aunque no diga amén, denle un aplauso. Y uno tiene que entender, uno tiene que saber cuál es la función. ¿A qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo llamó? Y cuando entiende, tiene que funcionar y tiene que hacer. Así sea una función más humilde que Dios le designó que hagas, tiene que hacer. Tiene que hacer. Y no espere que otro va a venir a hacer en su reemplazo. No, Él tiene que hacer, porque Dios lo puso allí. Cristo vive. ¿Sí o no? ¿Y por qué te preocupas de otro a veces? Alabado sea el Señor. Él vive. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, porque la gracia de Dios es la que hace. ¿Están aquí? ¿Qué dije? Estoy diciendo que la gracia de Dios es la que hace todo en nosotros, porque usted y yo no sabemos hacer nada. Pero ¿quién es el que hace por nosotros? La gracia de Dios. Pablo dice, yo muchas cosas he hecho y he trabajado más que todo, pero no yo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios es la que hace. Aleluya. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Estamos en Romanos 12, verso 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El que profetiza, que profetice. Y hágalo con fe, conforme a la medida de fe que tiene. O si de servicio, dice en servir. O el que enseña en la enseñanza. Esa es la función que Dios le designó, que enseñe. El que exhorta en la exhortación, métale. El que reparte, que reparta. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. No está diciendo, no se le está impidiendo, sino que hágalo con alegría. Pero dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Mi alma adora a Jesús. Eso es lo que uno tiene que entender. Eso es lo que uno tiene que entender. ¿Sí o no?
Y en Corintios, en el capítulo 12, Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él vive, reina, el 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y luego sale la pregunta y dice: ¿son todos apóstoles? ¿Usted qué dice? No. ¿Quién designó el apostolado? Dios. Y nadie puede pretender ser apóstol. Dios es el que llama. Y Dios es el que justifica también. ¿Y por qué usted quiere ser apóstol? ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Tampoco, porque no hacen milagros se va a desalentar, se va a desanimar. Dios, ¿por qué no me usa en milagro? ¿Por qué? Yo también quiero que me use en milagro. Yo quiero ver milagro. Yo quiero ver milagro. Y voy a ayunar, tengo que ver milagro. Tengo que ayunar, voy a ayunar, tengo que ver milagro. Tengo que ver milagro. A cada uno Dios le dio. A cada uno Dios le dio. Y si Dios le dio a fulano de tal para que a través de él Dios haga milagro y a mí no me dio, por eso yo me voy a molestar. No. Uno tiene que entender eso. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? No. ¿Todos interpretan? No. Y ahí dice: procura pues los dones mejores. Yo muestro un camino más excelente. Eso es lo que uno tiene que entender. Eso es lo que uno tiene que comprender, entender y valorar. Porque Dios es el que da. Pero también, así como Él da, Él también quita. ¿Se acuerda, por ejemplo, Jesús cuando habló de aquel hombre que iba a viajar a una ciudad lejana y le dejó a sus siervos, le encargó algunos talentos? A uno ¿cuánto le dio? Al primero le dio 5. Al segundo le dio 10. 2. Y al tercero le dio 1. Y dice que le dio a cada uno de ellos según sus capacidades. El que recibió 5 fue y negoció con ella y se ganó, dice, otros 5 más talentos. El que recibió 2 fue y negoció con él y ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió un solo talento, dice que fue y lo enterró el talento. Y cuando regresó el viajante, le empezó a pedir cuenta a todos los sellos. El que recibió 5 aparece y le dice: 5 talentos me has dado y he ganado otros 5 talentos. Y recibe la gratificación este hombre: buen siervo y fiel. Sobre mucho, sobre poco has sido fiel, por lo tanto sobre mucho te pondré. Viene el segundo y hace lo mismo: me has dado 2 talentos y he negociado y he ganado otros 2 talentos más. Y recibe también la misma gratificación que el primero y le dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aparece el tercero y le dice: ¿y usted? Él dice, le empieza a decir lo que siempre estaba en su corazón y le dice: sabía que tú eres un hombre de esta condición y por tanto fui y lo enterré, así es que aquí está lo que es suyo. Cristo vive, es decir, no supo entender cuál era la función de la cual Dios le ha puesto en sus manos. No entendió, no comprendió, y en lugar de hacerlo funcionar, de hacerlo trabajar, lo enterró. Estaba
paralizado. Gloria a Dios. Estaba paralizado porque cada miembro hay que funcionar, tiene que trabajar. Usted está trabajando. Yo no le estoy diciendo trabajar allá en la calchina, allá en la cantina, allá en la canchita o allá en la cuadra. Yo a eso no le llamo trabajar. Yo le estoy preguntando trabajar en la función en donde Dios lo colocó. Está trabajando, está desarrollando esa función que Dios le está pidiendo que desarrolle. No, pastor, ¿y por qué? Es que no entiendo. Entonces tú no eres miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, porque cada miembro tiene que entender cuál es su función. ¿Están aquí? Cada miembro tiene que entender cuál es su función. Tiene que entender. La mano tiene que entender que Él está allí para hacer la mayor parte en el cuerpo. La mayoría del cuerpo depende de esta mano, ¿verdad? El que más trabaja es la mano y la boca y tu lengua. El ojo solamente ve. Ahí viene una abeja, cuidado con el aguijón. El ojo anuncia a la mente le pasa la voz a la lengua y la boca habla. Y todos los demás miembros están allí, hasta el cabellito se pone parado. Cuidado una serpiente y todo el cuerpo. Aleluya. Bendito sea Dios. Poderoso el nombre del Señor. Es decir, todo a una misma vez. Si nos vamos a descarriar, nos descarriamos toditito, dice. Si vamos a correr, toditito corremos. Si vamos a quedarnos, nos quedamos todos. Si vamos a llorar, lloramos todos. Si nos vamos a entristecer, todos nos entristecemos. Si nos vamos a alegrar, todos nos alegramos. Es un trabajo en conjunto. Es un trabajo unánime. Y si esto la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, entendiese, hermano, las cosas estarían diferentes. Las cosas estarían diferentes. ¿Sabe por qué la iglesia de Jesucristo? Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, no de un montón de pícaros y pícaras que están dentro de los templos. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo entendiese, y de hecho entiende, porque ser parte de la iglesia de Jesucristo no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero los que son parte de la iglesia de Jesucristo entienden que hay que estar unido. Tienen que trabajar unánime. Hay que estar en mutuo acuerdo. En mutuo acuerdo. La iglesia de Jesucristo. Porque a ese cuerpo le gobierna Cristo, que es la cabeza. Y en la cabeza está la boca, está la nariz, está el oído, está el ojo. Y la cabeza el que vela por el cuerpo, por los demás, por el demás miembro, el que vela es la cabeza, que es Cristo. Él nos mira, nos ve, nos corrige, nos oye, nos escucha, nos siente, nos examina, todo, la cabeza. Nos verifica cada tanto. Fíjese usted, verifique usted su cuerpo, mírese, ¿por qué cada tanto uno mira al espejo? Porque quiere ver su apariencia, si está bien o no está mal. Pero ¿quién es el que trabaja mayormente? La cabeza. La cabeza. La cabeza. El que está pendiente de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Digan amén, hermano. Es Cristo el que está pendiente de nosotros, que somos su cuerpo. Así que ¿por qué molestarnos a veces cuando Él viene? Oye, no están unidos. Oye, no están haciendo su trabajo. Oye, no están funcionando bien. Oye, las cosas no están marchando bien. Oye, esto, oye. Y cada tanto. ¿Por qué? Porque cada cuerpo tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que estar, o sea que cada miembro tenemos que trabajar unánime. Unánime. ¿Sí o no? Aleluya. No podemos decir, no, yo quiero predicar. Dios no te llamó para eso, para predicar.
Aleluya. Entonces, ¿a qué Dios me llamó? Uno tiene que buscar y conocer y saber y entender a qué función Dios lo llamó. ¿Cuál es la función? Dios, si tú entiendes que fue Dios el que te llamó, pues pregúntale al Señor, ¿qué función tengo que cumplir dentro de tu cuerpo? Dentro de la iglesia, ¿qué función tengo que cumplir? Y pedirle al Espíritu Santo para que Él sea el que nos haga entender. Porque Él es el que nos une y Él es el que nos ha puesto en cada lugar. Tú te vas a quedar aquí. ¡Pras! Ok, me quedo aquí. Como por ejemplo, me acuerdo aquí en el paralelo 5, llevamos a los hermanos como seguridad. Le hemos dicho, usted se queda aquí a vigilar. Y se quedan algunos y sentaditos ahí, se quedan sentaditos como diciendo, ya me dijeron que me quede aquí, pues me quedo. No sé qué es lo que tengo que hacer. Se queda allí, se sienta, le coge el sueño y se siente y se duerme. Y tiene que haber un cabecilla que cada tanto pega la vuelta por allí y con el silbato para que se despierten esos dormilones. Para que se despierten, porque ellos no entienden la función que tienen que realizar. Y la función que tienen que realizar es estar despierto y cuidando la atmósfera. Es decir, cuidando ese ambiente para que ningún intruso se meta allí. Porque dentro de lo que ellos están rodeando hay un valor. Hay materiales que tienen valor. Y por ende es que se le ha designado que custodiaran esos sectores. No para que estén dormidos, sino para que estén despiertos. Para que estén velando todas las noches. Pero cuando uno no entiende, cuando uno no comprende, dice, no, me pusieron aquí. ¿Y ahí cuál es su función? No sé. Solamente me dijeron que me quede aquí. Seguramente tengo que, no sé, seguramente por lo menos tengo que demostrar que tengo una linterna en mi mano para que sepa que estoy aquí. Pero eso es una actitud de necio, porque uno tiene que saber la función que tiene que desarrollar. ¿Sí o no? Y así a veces los miembros en particular que somos parte del cuerpo de Cristo, a veces estamos en un lugar y decimos, ¿usted qué hace en la iglesia? Ah, pues nada. No hace nada. Es que el pastor no me dice lo que yo tengo que hacer. Es que no te llamó el pastor. Es que el pastor no me dice nada. No se va para el hospital. No, el pastor no me dice. No se va a hacer ciertas cosas. Es que el pastor no me dice. O sea que está diciendo el que murió por ella, por él. El que le salvó, el que le perdonó ha sido el pastor. Y el que le dirige ¿cómo se llaman esos artistas que andan ambulando por las calles que llaman la atención a la gente? Marionetas, correcto. Parecen marionetas que tienen que estar movilizándolos para que baile, para que se mueva. Porque si tú lo gobiernas, ellos están allí. Tiene apariencia, tiene una formación, pero están muertos. Dios no nos llamó para que seamos marionetas, ni manipulados por personas así. No, Dios nos llamó para que seamos nosotros pueblos vivos o iglesias vivas. ¿No dice el apóstol Pedro que somos piedras vivas? Parece que aquí todos están muertos. ¿Cuántos son piedras vivas? Predicarle a ustedes me da sed, hermano, mírame. Y eso que hace frío, Imagínense, mira, María Cerdán vino con chalina. Natalie vino con casacas. Eso está diciendo que hace frío allá afuera. Pero yo estoy aquí transpirando, vea. Me estoy esforzando para por lo menos que usted se ría. Cristo vive. Yo decía, yo no voy a transpirar en este invierno, peor que cuando hace calor. Uno tiene que entender eso, uno tiene que entender cuál es la función. Uno tiene que entender, uno tiene que saber. Pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Ni sé. Ya pues por lo menos vaya y barre, porque como yo no sé a qué te llamó a ti, pero a mí yo sé para qué Dios me llamó. Y yo tengo que funcionar en esa labor donde Dios me llamó. Y tengo que funcionar.
Usted va a las empresas, las empresas, por ejemplo, algunos contratan personales nuevos o peones nuevos. Y los que ya son antiguos, ellos saben cuál es su función que tienen que hacer y realizan. Y si le ven a un novato por ahí recorriendo de un lado para otro y dicen, ¿y este dónde salió? Automáticamente ellos se dan cuenta que no sabe lo que tiene que hacer. Y algunos dicen, uy, ¿y usted? Es que soy nuevo. ¿Y ahí cuál es su función? No sé. ¿Qué hay para hacer? Él está dispuesto a meterse donde sea con tal de que haga algo. No sabe cuál es su función. Porque si supiera, estaría donde tiene que estar. Y ahí funcionando. Y no estaría armando ese escándalo de llamar la atención de todos, porque todos lo están mirando. Y tú, oye, ¿y aquel? ¡Ey, mira ese! Es decir, está desarmonizando el ambiente. Cuando uno no entiende su función o no entiende la función donde tiene que estar, hermanos, desparrama la armonía. Porque cuando hay armonía, cada uno trabaja en su función. Y todo es un ambiente de gozo, de alegría. Aleluya, gloria a Dios. Él es bueno. Dice Ezequiel 37, verso 7. Solamente escuche. Dice, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto me llama a pensar esto, porque dice que cada hueso se juntaron, cada uno con su hueso. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso sabía dónde tenía que llegar. No dependía de los otros, sino que cada uno marchaba, cada uno avanzaba, cada uno obedecía. Eso está hablando de que entienden cuál es su función, entienden y comprenden. Y no le interesa a los demás, no le importa, porque él sabe cuál es su función, cuál es su trabajo. Así es que nosotros tenemos que ser. No estoy diciendo, cuando estoy diciendo que no le importa el otro, no estoy diciendo no estés orando por tu hermano, no estés ayunando por tu hermano, no estés en ocasiones cuando puedes alentarlos con tu palabra, hacerle una llamada telefónica. Yo no le estoy diciendo que no haga eso, cuando estoy diciendo que no le importe del otro, sino que lo que estoy diciendo es que uno tiene que preocuparse por el bienestar de uno mismo, de que uno fue llamado por Dios y fuimos colocados en el cuerpo de Cristo para que podamos cumplir una función exclusiva a lo que Él nos llamó para que hagásemos. Y no está pendiente de otro. Si el otro no hace, ¿por qué no hace? ¿Cuándo va a hacer? ¿Por qué no crece? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, eso es problema de otro o de ellos. El problema tuyo y el problema mío es preocuparnos por la función que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, por ejemplo, dice: ¿quién plantó? ¿Quién plantó? ¿Cristo plantó? ¿Quién? Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero está diciendo, Pablo tiene su función, Apolo tiene su función, y el que complementa es Dios.
Pablo dice, yo soy el apóstol como un abortivo, el más chiquitito de todos. Yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Soy el último, como un abortivo, dice. Y aunque no me merezco, porque yo perseguí la iglesia del Señor, pero dice, por su misericordia, por su gracia, he trabajado más que todo. Pero no yo, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es decir, él entendió, él comprendió su función. Él entendió y comprendió. Él entendió, no, Pedro tiene una función exclusiva. Juan tiene una función exclusiva. ¿Se acuerdan cuando Pedro habló mal de Juan y le dijo, ¿y este? ¿Se acuerdan? ¿Y este? Maestro, ¿y este? Aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús? Que a ti, tú sígueme. ¿Por qué? Porque Pedro estaba fijando los ojos en Juan. ¿Y este? ¿Y este? ¿A ti qué? ¿A ti qué? Tú tienes una función exclusiva. Él tiene una función diferente. Pablo tiene otra función diferente. Si cada uno entiende y funcionan en el lugar donde yo lo puse, el edificio seguirá creciendo y creciendo. Y será un edificio espiritual bien sólida. Pero es necesario que entiendan sus funciones. No miren uno por otro, ni el otro por el otro. Y si miren es para que puedan, dice, ayudarse con mutuo amor, para que puedan alentarse unos a otros. Si de repente usted le ve al otro desalentado o dolido, todos están dolidos. Pero en el caso nuestro no, uno está dolido y el otro, ¡ja, ja! ¡Eso te merecía! ¡Eso te merecía! O si uno está prosperando, lo tiene envidia. Lo tiene envidia. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos trabajemos en unidad, que todos trabajemos manteniendo la armonía entre nosotros. Eso yo no le digo que todo el día tenemos que vivir así como estamos aquí, sino que cada uno de nosotros entendamos nuestra postura, nuestra posición donde Dios nos puso. Tenemos que entender y ahí funcionar. El que profetiza, pues a eso Dios lo llamó. El que ayuda, a eso Dios lo llamó. El que hace milagro, a eso Dios lo llamó. Y tiene que saber, el que hace milagro tiene que saber cuál es la función total, para que Dios le siga utilizando y para que siga siendo Él o Dios a través de él o de ella milagro. Ella tiene que saber cuál es la función completa. Amén. Para que cada vez que Dios lo necesite, ella esté activa o activo. Él o ella tiene que entender. Por eso es que estamos diciendo que cada miembro tiene que entender su función. Amén. Si no entiende, no va a funcionar. Amén. No va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Amén. Y si funciona es porque entiende. Es porque entiende. Amén. Y está haciendo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, muchos se enteraron de grandes hombres de Dios. Dice que se metieron 3 días de ayuno, 7 días de ayuno sin cortar, para recibir un don o un poder extraordinario de parte de Dios. Y se quieren meter igualito que esos hombres de Dios. Se van a morir. Porque de esa manera Dios le dio a ese hombre o a esa persona. Pero esa forma o esa fórmula Dios le dio para él y no para nadie más. Y si uno quiere imitarlo, no va a poder. No va a poder. Porque la Biblia dice que a cada uno Dios nos llamó, porque sabe cuál es nuestra capacidad y sabe dónde vamos a funcionar bien cada uno de nosotros. A su nombre. Y cuando entendemos eso, nosotros le damos
le damos cada uno de nosotros ese valor al llamado, a la postura y al trabajo que Dios nos ha designado, y le damos la dedicación que se merece, y Dios va complementando lo que nos hace falta y ponemos en funcionamiento el don, el talento o el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida, y funcionamos sin ningún problema. Amén. Funcionamos, cada uno sabe su labor, y ahí se mantiene humilde, ahí se mantiene con fe, ahí mantiene su don, ahí mantiene su función, ahí trabaja con humildad, con amor, con sencillez, manteniendo la unidad del Espíritu. Aleluya. Cristo vive. No teniendo envidia de nadie, no, porque ¿por qué Dios le usa? ¿Por qué Dios le usa a aquel y a mí? ¿Por qué no me usa? ¿Por qué me tiene nada más aquí? Porque así Dios lo designó, lo señaló. Así Dios le gusta. Y tenemos que aceptar y trabajar. Gloria a Dios. Cristo vive. Porque si todos queremos ser cabeza, imagínense el cabezón que seríamos aquí. Gloria a Dios. Si todos queremos ser aquí profetas, imagínense todos profetizando aquí, como papagayos aquí todos. Gloria a Dios. Y uno hablando una cosa, otra cosa, todo. Así dice. ¿A quién le vamos a profetizar si todos somos profetas? Si todos hacemos milagro, ¿a quién le vamos a sanar? Si todos tenemos el don de milagro, ¿a quién? Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Amén. Y todos, no, yo también hago milagros, orgullosos, altivos. No, yo también soy profeta. Usted me quiere profetizar, espérese que yo también le voy a profetizar. Aleluya. No, Dios es perfecto. Dios es un Dios sabio. Y a cada uno Dios le dio según Dios quiere, Amén. según como Él quiso. Aleluya. Por eso dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Todos somos útiles para Dios. Dije que todos somos útiles para Dios. Y si entendemos, funcionaríamos sin mirar a los demás. Si hace o no hace. Si usted ve que no hace, en estos días, el día sábado, ¿qué estuvimos aprendiendo? Si no hace, ¿qué hay que hacer? Los que vinieron al ayuno, ¿qué hemos aprendido? Pedir a Dios por ellos. Siempre y cuando si lo que han cometido es un pecadito, no pecador, sino que pecadito nada más. Aleluya. Pero ahora si ha cometido, dice, pecado de muerte, por la cual les digo que no se pida. Ahí sí no podemos pedir. Pero si ha cometido algún pecado que usted viene cometiendo siempre, Aleluya. o ya no comete pecado ya, por ese tipo de pecado sí podemos pedir. Dice, pedirá y Dios le dará vida. Dios lo puede restaurar, lo puede consolar, lo puede volver a levantar. Pero para eso nosotros tenemos que, dice, pedirle a Dios, interceder por ellos. Y Dios es el que da, y Dios es el que quita también la vida. Dios es el que dará vida. Dios dará vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a un hermano que no está funcionando donde tiene que funcionar. Solamente pedirle a Dios, Señor, ayúdale a ese miembro que está ahí, ayúdalo. No está cumpliendo con su función, no está cumpliendo con su tarea. Y el cuerpo se está desorganizando un poquito, pero todos tenemos que trabajar unánimes aquí para que todo vaya bien. Aleluya. Gloria a Dios. Para que todo vaya bien. ¿Sabe por qué a veces no avanzamos bien? Porque usted no funciona donde tiene que funcionar. Porque usted no entiende su función. Y en lugar de estar apoyando, trabajando, estar allí de acuerdo, juntos, unánimes, trabajando, está allí como que no sabe qué hacer. Se va para acá, se va para allá, va y viene, se sube a la cabeza, baja el talón, se sube en el estómago, se sube a la espalda, como mono está ahí. Porque no tiene un lugar estable donde tiene que trabajar como un buen funcionario. Y cuando uno entiende su lugar, ahí se queda. Ahí se queda y ahí trabaja, y ahí trabaja, y ahí trabaja. Así sea poquito que hace, pero ahí
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Puesto de